Tome asiento, por favor, tome asiento. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Y antes de empezar el tema del día de hoy, mientras los equipos se conectan y todo sale bien, ¿ya estás bien? Bueno. Mientras todo se conecta, vamos a recordar la palabra que el Señor nos diera para este inicio del año, para el año 2024. Y la palabra está en Ageo capítulo 1, versículo 13. Y dice hacia el final: yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Cierto? A ver, acuérdese. Repita conmigo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Una vez más: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Ageo capítulo 1, versículo 13, la última parte. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Quiero empezar con esto porque ahora mismo el país está como complicado, ¿no? La cosa está difícil, la cosa es peligrosa, no es nada fácil lo que se está viviendo. Nosotros ahora mismo estamos inclusive hasta bastante desinformados por la situación del estado de excepción que hay ahora mismo, el estado de guerra que se ha planteado en el país. No se puede transmitir en las noticias toda la información, es prohibido, ¿cierto? Porque la idea es que el enemigo no conozca los movimientos de nuestros aliados. Así que, ¿ya nos vamos? Sí. Niños, por favor, vayan con sus maestras de escuela dominical, síganlas por favor, que el Señor les bendiga, tenga ustedes misericordia. Y espero vuelvan en una pieza. Ahí se van, ya se fueron. Bueno, empezamos de nuevo. El estado de excepción hace que no se informe todo, que se informe solamente ciertas cosas, porque si se informaría todo, el enemigo estaría avisado de lo que va a pasar, y como dice el adagio, guerra avisada no mata gente, y aquí hay un objetivo. Pero esto también trae a nosotros, nos trae angustia, no sabemos qué va a pasar. Estamos en una situación de que, bueno, ¿será que nos vamos a la iglesia? ¿Será que no? Yo sé que todos estaban preocupados por eso, es cierto, yo también, porque pensábamos en aquello, en que las reuniones sociales así como esta, no solamente que están limitadas, no exactamente en este lugar, sino en la calle uno no puede reunirse, pero también sugieren que de pronto los grupos no estén tan a la vista porque es peligroso. Y uno piensa, bueno, estamos en la iglesia, quizás sea un blanco del terrorismo atacar a la iglesia y tantas cosas. Y tenemos miedo. Y no lo digo con temor, es una realidad. Tenemos miedo, en términos muy generales, todo el país. En ciertas zonas más que en otras. Ustedes saben, tenemos una hermana de acá de la iglesia, que vive en Esmeraldas y tiene un hotel. Imagínense cómo está ella. Ella está con bastante temor y muy justificado. Le han dado un par de balazos al hotel, han lanzado un par de bombas a la puerta del hotel, han quemado autos delante del hotel. O sea, no es algo fácil, es algo complejo. Quizás nosotros en el lugar en el que estamos le damos las gracias al Señor porque acá está tranquilo y le damos gloria a Dios por eso. No es que nosotros no merezcamos, ¿no? No es que seamos mejor gente que otros, no. Solamente que la gracia del Señor nos ha permitido estar acá y Dios sabrá por qué. Eso a nosotros nos trae una responsabilidad, creo yo, mayor. Porque mientras los apóstoles estaban predicando el evangelio, había otros que se quedaban en casa orando, pidiendo, que dice la palabra, denuedo para los que están predicando el evangelio. Los que se quedaban en casa no se quedaban cocinando y jugando PlayStation 5. Los que se quedaban en casa no se quedaban viendo la novela o viendo qué hacer o durmiendo. En casa se quedaban orando constantemente, fervientemente. Si uno quisiera decirlo, 24 horas al día. Estaban en permanente vigilia y oración por aquellos que estaban presentando el evangelio. Cuando Pablo, cuando Timoteo, cuando ya Clemente, cuando Ignacio, esos ya los otros apóstoles, los que vinieron después, salían por las naciones, continuando la predicación del evangelio.
Los que se quedaban en casa, digamos gente que de pronto por su condición física no podía salir, digamos gente que por su condición económica no podía financiarse el viaje, digamos que por las responsabilidades que tenía no podía irse, se quedaban orando fervientemente por aquellos que iban en el camino, pidiendo denuedo, pidiendo fuerza, pidiendo salud, pidiendo fortaleza, pidiendo los recursos para aquellos que estaban predicando. Ahora nosotros los que estamos acá nos toca algo parecido, orar por nuestro país, orar por aquellos que se encuentran peor, orar por aquellos que se encuentran complicados por la situación de violencia que están viviendo y por el riesgo que tienen de que sus niños vayan al colegio. Nuestros colegios están aquí cerca. Hay colegios, ustedes saben, los que han viajado por el país, conocemos que hay colegios que los niños viajan horas caminando para llegar a la escuela y regresan igual, sin la más mínima protección. Y ellos están en temor. Oremos por ellos, fortaleciéndolos en oración, pidiéndole al Padre que los cuide como que si fueran a nuestros propios hijos. Porque quizás nosotros por este lado de acá nos preocupamos de que el IVA va a subir. El IVA va a subir del 12 al 15. En tiempos de guerra siempre pasa. ¿Se acuerdan cuando fue la guerra de Tiwinsa con Sixto? Hubo un incremento, un impuesto de guerra, un impuesto adicional. Eso siempre pasa. Pero quizás a nosotros los de acá nos preocupa eso. Hay otros en cambio que están preocupados con regresar vivos a casa. A nosotros nos preocupa que de pronto va a subir el precio del papel higiénico. Y sí, está bien que nos preocupe. Pero hay otros que les preocupa quizás que su esposo, su padre, sus hijos vuelvan al final del mes y estén en casa. Me refiero a los soldados, a los policías, que están arriesgando la vida por nosotros. Cumpliendo órdenes, sí, claro. Cobrando un sueldo de los impuestos de nosotros, por supuesto, está bien. Así tiene que ser, así funciona. Pero también son gente y también tienen familias. Y a nosotros nos corresponde el orar por ellos. A nosotros nos corresponde orar por ellos, sean lo que sean. Si son de nuestra misma religión, si son de nuestra misma fe o si son de la fe contraria. No nos importa ahorita eso. Lo que nos interesa es que ellos estén bien. Lo que nos interesa es que el Señor tenga gracia sobre ellos y guarde sus vidas. Ok, usted va a orar, Señor, yo te pido por los cristianos y por los cristianos que tengan mi misma línea doctrinal, por los otros que se mueran, Señor. No, ¿verdad? Oramos por todos ellos y eso nos corresponde a nosotros. Esta situación que vivimos, como les decía, es complicada, pero justamente el Señor nos daba un pasaje bonito al inicio del año. Como yo les dije en la primera reunión, yo esperaba de parte del Señor algo como el año pasado, ¿no? Que nos regaló Isaías 54 desde el 1 hasta el 17 y esa fue la palabra para todo el año. Yo esperaba un pasaje así grande, pero fue más glorioso cuando el Señor nos dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso me gusta más y me fortalece más porque el Señor está conmigo, el Señor está con vosotros. Él está con nosotros en todo este camino, en toda esta situación que empezamos a vivir. Él está con nosotros. En medio de la tormenta, Él está con nosotros. En medio de la hecatombe, Él está con nosotros. Si en algún momento dado que esto va a pasar, cuando ya llegue en los finales tiempos, que están cerquita, por cierto, y la cosa se ponga fea y tiemble la tierra y haya señales y prodigios terribles en el cielo, Él va a estar con nosotros. Y esa es la diferencia que tenemos nosotros los cristianos con otras personas. Con nosotros está el Señor. Con otros, tal vez no. No significa que el Señor no está ahí, Él es omnipresente, está en todo lado. Me refiero a esta relación de amigos, a esta relación de padre y de hijo, a esta relación de cuidado y protección. Porque nosotros aquí mismo le tenemos a Carlitos, mi hermano, ¿cierto? Mi hermano mayor, por cierto, bastante. Y lo tenemos aquí, está junto con nosotros ahora mismo. Pero no es lo mismo eso que él que está ahora con mi mamá y que él vive junto con ella. En el momento del problema, ¿a quién la va a cuidar? ¿Será que me llama, Mauricio, estás bien? Ya voy a ir por vos. O como diría el Carlos, Mauricito, estás bien, ya te voy a ver, cuídate.
Él no va a hacer eso. Él lo que va a hacer es cuidar a mi mamá, a mi hermana, que están cerca. ¿Me explico? Ana María está con nosotros acá. ¿A quién va a cuidar a ella en el momento del problema, en el momento de una angustia? A sus hijas y al perrito. No sé a cuál primero, pero a esos va a cuidarles. Pero ahora está aquí. Pero en un momento de problema cuida al más cercano. ¿Sí me entienden, cierto? Cuando nosotros decimos, he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor, se refiere a eso. A que en el momento de la angustia, Él está contigo. A que en el momento del desastre, Él está contigo. Aunque en el momento de que parece que todo está mal, que todo está oscuro, que todo está perdido, que todo se ha ido por el desagüe, Él está contigo. Y esa es la diferencia, porque si Él está conmigo, aunque se pase mal por un tiempo, el final es glorioso. La diferencia con el resto de gente que no le tiene al Señor Jesús es que el tiempo de angustia lo pasan solos, fortalecidos por su propia inteligencia, cuidados por su propia prudencia, defendidos por sus propias armas. Y quizás les vaya bien por un tiempo, pero el final es el problema. Porque cuando llega el final de toda la historia de este mundo, nosotros continuamos. Porque la muerte para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el que tiene a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, para aquellos que le hemos rendido nuestra vida y le decimos, Señor, tú eres para mí todo, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. La vida no termina, porque el Señor Jesús ha dicho que aquel que todo está en Él, o sea, cuando estamos en Él, cuando creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Porque la muerte no vence sobre nosotros. La muerte solamente es en el cuerpo, pero el resto sigue vivo. Y nuestra alma inmortal continuará con el Señor. Y continuaremos viviendo con Él en gloria en el cielo, por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Haciendo qué? Ni idea, pero va a ser bueno. Mientras que aquellos que no tienen a Jesús en su vida, aquellos que no han entregado al Señor su corazón, aquellos que por alguna razón se apartaron de Él, o mejor dicho, no es que se apartaron, sino que nunca lo recibieron como Señor y Salvador, cuando su vida aquí termina. Porque la palabra dice que aquellos que están en Cristo, que aquellos que han entregado su vida al Señor, no sufrirán la segunda muerte. Pero aquellos que su vida ha sido alejada de Cristo y nunca lo recibieron como Salvador, nunca tuvieron fe en Jesús como Rey, ellos, cuando esta vida termine, llegarán al juicio final y su destino es la condenación eterna. No porque el Señor los haya condenado, sino porque, como dice la Escritura, como lo dice el mismo Señor Jesús, no es que yo los condene, sino que a sí mismos se han condenado por no creer. Porque la opción está puesta. La vida y la muerte están delante de ti. Escoge la vida, dice el Señor. La salvación y la perdición están delante de nosotros y está delante de todo el mundo. Escoge la salvación. Eso es lo que nos va a permitir vivir más. Cuando digo más me refiero a eternamente. Eso es lo que nos da a nosotros del plus, del adicional, con respecto del resto de la humanidad. Eso nos hace a nosotros saber que Dios está con nosotros y va a estar siempre con nosotros. Porque si algo sucede cuando tú le entregas al Señor, dice la palabra que Él te toma en su mano, lo dijo Jesús, lo están en tu mano y nada nos puede arrebatar de la mano del Señor. Eso es genial. Luego el apóstol Pablo en Romanos lo explica mucho más amplio, ¿no? Y dice, ni la vida ni la muerte. Cuando hablamos de la muerte, ya sabemos qué es la muerte, ¿no? La calavera con la guadaña. La muerte no nos puede arrebatar de Jesús. La muerte no nos puede arrebatar de la mano poderosa de Dios. La muerte no puede. Lo genial es que tampoco la vida tampoco nos puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Y quién es la vida?
Cristo es la vida. Quiere decir que si en un momento, una cosa que nunca podría pasar, y ni siquiera se me ocurre cómo podría ser, el Señor Jesús se enoja contigo y dice, ya, mucha cosa, ya, Padre, quítalo de tu mano. No va a pasar, porque ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo por eso te digo a ti, hermano, que estás acá, hermana, que estás acá. Sí es cierto que has pecado. Sí es cierto que has pecado. Lo que voy a decir no es un permiso para que vaya a peque nomás, por si acaso. Sí, porque alguno va a decir, no, el pastor dijo y así que fresco. No, no es así. Si has pecado, lo hemos repetido tantas veces en la primera carta de Juan, capítulo 1 dice, hijitos no pequen, pero si pecas, abogado tenemos, a Jesucristo el Santo. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor, apártate de ese pecado y ya está. Porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1. Que de tarea vale que se la lean todas, ¿sí? Así que si has pecado, no pienses que te apartaste de la mano del Señor. No pienses que el Señor dijo, uy, ya, el Carlos pecó, pin, ya, quitado. Sigamos con el resto. No funciona así. El Señor te tiene en su mano, que por cierto es metafórico la mano, sí saben, ¿no? Es metafórico, no es que el Señor tenga 5 dedos, de hecho, ni idea, no sé cómo sean las manos del Señor. La palabra del Señor dice que nadie lo ha visto. Así que esto es metafórico. El decir que está en nuestra mano, que estamos en la mano de Él, perdón, que nosotros estamos en la mano del Señor, es para explicarnos que estamos aquí adentro y que Él nos guarda y que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Porque si alguien quisiera arrebatarnos su mano, tendría que abrirle la mano a Dios y nadie lo puede hacer. Él los tiene ahí guardados y de ahí no nos va a soltar nunca. Y si de pronto ahí adentro tú te portaste mal, tú pecaste, te alejaste, fuiste a festejar las fiestas de Quito y te chumaste, de pronto fallaste en tu casa, hiciste algo que no era debido, quizás te estafaste a alguien, quizás tú escuchas la palabra y vas leyendo aquí, ¿no es cierto? Y estamos leyendo la ley, por ejemplo, y escuchas en la ley que el Señor dice que no retrases del salario a tus empleados, y tú dices, híjole, yo ya me atrasé un mes, y quizás tú digas, no, ya me fui al infierno. No, la Biblia dice, arrepiéntete, pide perdón. ¿Qué es arrepentirse? Mi hijo, venga, ¿sabe qué? Me olvidé de pagarte. La verdad no me olvidé, no tenía. Pero ahora tengo, toma, te pago, estamos al día, perdóname. Señor, perdóname. Ya repuse lo que debía, lo siento. Y apártate de eso. Mentiste. Bueno, hay cosas que quizás por cuestiones de tiempo no podrás ir a decirle a alguien, ¿sabes qué? Te mentí. Me explico, de pronto le mentiste a alguien y esa persona ya se murió. No vas a ir a la tumba a decirte, te cuento que la verdad era esta. Ya no te está escuchando, ya está muerto. No puedes. Pero sí puedes arrodillarte y decirle, perdón, Señor, perdón, lo hice mal, lo siento. Discúlpame, no voy a mentir. Ayúdame, dame fuerza para no hacerlo. Y eso hace que tu vida se corrija. Si tú logras hacer esto, si tú después de haber pecado, logras acercarte al Señor y dile, perdóname, me arrepiento, te apartas del pecado, tienes una lucha constante para poder vivir en santidad, significa que Cristo está contigo. Significa que el Señor eterno del que hablamos en Ageo capítulo 1 versículo 13 está contigo. Porque si no estuviera, te da lo mismo. Pecas y ni cuenta te das. Pecas y allá. Entonces esta es una señal. Si has pecado, hijito, pídele perdón al Señor. Si tú de pronto por las cuestiones que estás viviendo, porque lees la escritura y empiezas a leer y llegas justamente a las cartas de Timoteo, a las cartas de Tito, la carta a Tito, y escuchas los requisitos para ser anciano en la congregación y dices ahí, y lees que dice que tenga bien su casa, que sus hijos le obedezcan. Entonces dices, no, ya marchó. Si a mis hijos les digo,
tiende la cama y eso fue en diciembre. Y ahí hay un ecosistema entero en esa almohada. Ya se fregó. Porque de pronto dices, fallé como padre, fallé como madre. Tú sabes a lo que me refiero. Es algo más difícil que la cama, ¿verdad? Y quizás tú piensas que ya fallaste y que ya fallaste. Está todo perdido. Pues no, no está perdido. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y si Él está conmigo, esta pelea no ha terminado, esta pelea está empezando. Entonces vamos a orar por el muchacho majadero. Vamos a orar por la niña que está rebelde. Vamos a orar al Señor, pero a orar hasta que te salga callos en las rodillas. Yo conozco de aquí de la iglesia 2 personas, 2 que sé que tienen callos y es de veras en las rodillas. Y también puedo dar testimonio de cómo el Señor ha respondido a las oraciones de ellas. Porque se ponen de rodillas hasta que el Señor les dé aquello que les pide. Y en algunas peticiones les ha tomado un par de horas. En otras les ha tomado un par de décadas de oración. Más de décadas, quizás unos 30 años de orar. Y el Señor va respondiendo. Porque eso es ser cristiano. Y pelear. ¿Hasta cuándo por tus hijos? Hasta que te mueras. Con una promesa que está en Romanos. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo creo esa promesa. Así que cualquier rato viene mi hermano Germán. Ojalá me estés oyendo. Algún rato van a estar mis otros sobrinos acá. ¿Por qué? Porque hay que orar por ellos. Y sé que mis hermanos oran por ellos. Y sé que mi mamá ora por ellos. Y sé que mis otros sobrinos oran por ellos. Y sé que hay angustia en nosotros cuando de pronto que el hijo está haciendo una burrada. Burrada, pero no que hincha de algún equipo chimbo, no. No decir cuál es para el ofender. Sino alguna burrada de que está viviendo mal. De que está viviendo mal. No, el Aucas es bueno. Muy de Dios. Mal, porque está en algún vicio, porque está en algún pecado feo. No sé qué pecado sea bonito, pero bueno, está en algún pecado feo. Está en alguna situación inmoral quizás. Y sufrimos, claro que sufrimos, porque amamos a esa persona. Y nos preocupa porque queremos que viva bien aquí. Y queremos que cuando se muera esté allá arriba con nosotros. Y entonces yo sé que esto en nosotros, en los que estamos pegados a Jesús, es importante. Porque hemos entendido lo que está en Mateo capítulo 5 y capítulo 6, cuando es un sermón de bienaventuranzas y el Padre Nuestro, y también nos enseña acerca del afán y la ansiedad. Sabemos que no nos tenemos que afanar y preocupar mucho por el tema de la comida, el vestido, la casa, porque hay cosas que son más importantes. El reino de los cielos, que es un reino distinto del que nosotros conocemos acá abajo, que es algo que trasciende la vida. Y sabemos que la recompensa está allá. Allá está. Y nosotros sabemos aquello y por eso sufrimos por aquellos que amamos. Pero viene nuevamente el Señor y te dice, yo estoy con vosotros. Y me imagino a esta persona, a esta señora, arrodillada delante del Señor, orando por su hijo que de pronto no hay salida y ve que todo está como perdido y ya no hay más remedio y los recursos quizás acaban. Y me imagino al Señor mirándola a ella de rodillas y diciéndole, tranquila, yo estoy contigo. Y me imagino a aquel varón que está preocupado porque de pronto no logra cumplir el objetivo que se ha planteado. Y no logra sacar a su familia como él quisiera. No digo como Dios quiere, digo como él quisiera. Quizás no lo logra. Y se pone de rodillas y dice, Señor, ayúdame. ¿Por qué no me das una mano? Y el Señor junto a él diciéndole, tranquilo, yo estoy contigo. La victoria está cerca. Tendrás la respuesta. El fin que tú esperas, ese lo vas a tener. Así lo dice el Señor en Jeremías. Porque Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros,
pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien para que alcancemos el fin que queremos. Así que el Señor está contigo en todo este momento, en toda esta circunstancia y en lo que estamos viviendo en el país. El Señor está con nosotros. Y si la cosa se pondría peor, el Señor está con nosotros. Y si la cosa se pone insoportable, el Señor está con nosotros. Porque no se trata de lo que esté pasando a nuestro alrededor, se trata de lo que está pasando en nuestro interior. El Espíritu Santo que está aquí dentro nuestro es el que realmente sirve. No tanto la comida que nos llevamos a la boca, que es rico y está bien. Pero si no, imaginemos, a ver, una predicación en la que te digan que todo es, si tú estás con el Señor tienes éxito, aleluya, fortuna, dinero, cama, dama y chocolate. ¿Qué diremos entonces de la iglesia que está en Ucrania ahora mismo? No son cristianos. Están en pecado toditos esos ucranianos. ¿No es cierto? Porque no están bien. Están en guerra. Ya van a ser 3 años. Eso es tenaz. ¿Qué pasa? ¿No está el Señor con ellos? Ese silencio es complicado el que tienen ahorita. Porque no se puede responder. Porque a tus ojos, como diría el Señor, le diría el profeta Samuel, no juzgues como juzgan los hombres, que juzgan lo que está delante de sus ojos. Yo juzgo el corazón, dice el Señor. Y nosotros juzgamos que algo está bien cuando esa persona tiene plata. Por ejemplo, le preguntan, ¿y cómo está tu hijo? Bien, muy bien, tiene un trabajo en, yo qué sé, en el SRI, muy bien. Gana $1,800 al mes, aleluya. ¿Y cómo está tu hija? Muy bien, muy bien. Ella ya está acabando la tercera carrera, tiene 4 maestrías y está en una tercera carrera ahora mismo que ya la está terminando. Aleluya. Qué bueno. ¿Y cómo está tu hermano? Muy bien, muy bien. Viajando, ahora se fue a otro país, ya mismo vuelve, nos va a traer algo. Qué chévere. Oye, ¿y cómo está el tal? Mal. Sí, es profesor, gana poco, trabaja mucho. Sí, malito está. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y el que está mal no es el que va a la iglesia? Sí, va a la iglesia con su familia completa y tales, pero está mal. Oye, ¿y el que gana, el del SRI, el que gana 1,800, no es el que se divorció recién de su sexta esposa? Sí, pero está bien, date cuenta, trabaja en el SRI y gana 1,800 al mes. El hombre juzga así. ¿Cómo juzga el ser humano? El ser humano juzga de esta forma. Viene caminando la persona y le ve cómo está vestida. La primera visión es al rostro, ¿no es cierto? Que se vea limpio, que esté bien peinado. Algunas mujeres juzgan las canas, algunos hombres juzgan que haya pelo, ¿cierto? La segunda vista es a los zapatos. Si los zapatos son buenos, bienvenido. Si los zapatos son kit, o Venus, mejor dicho, Venus, si son los Venus que siempre nos poníamos de esos que son para el indoor y que vienen sucios y tales, siéntese allá atrás. ¿Se dan cuenta? Así es como juzga el hombre. Y eso les pasó a los apóstoles, porque los apóstoles también escribieron que nosotros no hagamos distinción de gente, porque decimos al que está en buena posición, ven, siéntate aquí en la primera fila, por favor. Y al pobre, oye, man, vos que estás todo zarrapastroso, andate de atrás, donde nadie te vea, vaya limpie el baño. Eso les dice los apóstoles a la gente de la iglesia, porque eso también hay entre nosotros. Pero viene el consejo del Señor: no juzgues lo que está en tus ojos, juzga el corazón como el Señor. Mira algo más importante, mira la salvación de esa persona. Mira la salvación de ese hombre, de esa mujer, y procura la misma. No juzguemos que el país de la edad de Ucrania están en guerra, entonces no están en la fe. ¿Qué dirán ahora
las personas del mundo entero, el mundo cristiano, con respecto del Ecuador. Que estamos en pecado, que como hemos pecado han venido las bandas armadas a tomarnos, y que ya mismo se mueren nuestros hijos, y que ya mismo viene una plaga. Tal vez digan eso, ¿por qué hemos pecado? ¿Por qué hemos sido idólatras? No digo que no, sí hemos sido. Se quitó el nombre del Señor, bueno, no el nombre, se quitó la mención de Dios de la Constitución. No fue el nombre, porque no decía el nombre del Señor ahí, solamente decía Dios. Y en un contexto como el nuestro, Dios es cualquier cosa. Para nosotros, Dios es el Señor, Dios de Israel. Pero para el resto, ¿quién puede ser? Solo ellos saben. Si hemos pecado, le hemos dado mucho al trago. Este país es el que más consumo de trago tiene. Hay más licorerías que bibliotecas. De hecho, les voy a preguntar dónde hay una librería y capaz que no me responden. ¿Dónde está una licorería? Yo les respondo acá a la vuelta. Hay una, acá abajo hay otra, para el Yacito hay otra. Así nomás es. Están a la vista. No es que voy a consumir allá, están a la vista. Hemos pecado, somos idólatras, por supuesto. Y no exactamente a la Virgen del Quinche, ¿no? A todo hemos sido idólatras. Tendencia muy nuestra. Un político habla lo más de bien, fúchicas, uno le tiene esta estampa en la casa. Solo falta rezarle. Los músicos, los artistas juveniles y los grandes tampoco se escapan, ¿no? Yo he visto algunos que tienen ahí a Leo Dan casi como Dios. Entonces esto, ¿puedo decir que nos lo merecemos? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿acaso que la vida, estas situaciones pasan por castigo divino? Estas son consecuencias de nuestra vida, son consecuencias de nuestras cosas, como hemos ido manejando el país. Digo hemos porque somos parte de esta vaina. Pero también son cosas que deben suceder conforme a la profecía. La profecía dice que antes de la venida del Mesías vamos a escuchar de guerras y rumores de guerras, ¿no es cierto? Pero para que haya un rumor de guerra en Colombia, la guerra tiene que estar cerca. Toma, nos tocó a nosotros. Y para que nosotros escuchemos un rumor de guerra, tiene que estar cerca. En Colombia, les tocó a ellos. La cosa es así, se va a poner complicada. Y no podemos juzgar que la situación del país condiciona la situación espiritual de los cristianos de ese país. No es así. Porque la ciudad que estaba más complicada, más sangrienta en persecuciones fue Jerusalén. Siempre, no con los cristianos, siempre. Pero en el libro de Miqueas dice que de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Porque de ahí sale, ahí hay bendición. Ahí fue a morir el Señor. Ahí sale la vida. Así que la condición política, social, económica del sitio no marca la condición espiritual. La condición espiritual es otra cosa. Algo que trasciende, algo que no se analiza intelectualmente, algo que se analiza con la fe. Cuando esta fe también está muy bien entendida intelectualmente. Entonces tenemos que recordar que el Señor está con nosotros a pesar de lo que vivamos. Y si Él está con nosotros, nosotros debemos de ser consecuentes con esto. Porque cuando el papá, o sea, cuando mi papá estaba, por ejemplo, y yo le iba a visitar a papá, de ley había que llevarle una mermelada, porque le gustaba. Siempre, nunca tuvo diabetes, gloria al Señor. Debía haber tenido, pero nunca tuvo. Muy goloso mi papá. Pero había que llevarle. ¿Por qué? Porque hay que ser consecuente. Si le quiero, le voy a llevar una mermelada. A mi mamá, un quesito mozzarella o quesito de hoja y se come escondidita. Hay que ser consecuente. Si el Señor está contigo, vive como que el Señor está contigo. Cree como que el Señor está contigo. Y quiero explicarme, cuando digo vive como que el Señor está contigo, no me refiero a que seas súper hiper santo, ¿no? Y que no, ni siquiera te despeines y que vivas casi flotando. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que vivas consecuentemente, a que tengas fe. La fe de que el Señor está conmigo.
Caminar con la tranquilidad de que el Señor está conmigo. Que cuando tu hijo tenga que salir a trabajar y que trabaja lejos y que es un lugar medio peligrosito, justo a la vuelta donde pusieron la bomba el jueves, ahí viene la fe. ¿O qué? ¿Vas a ir atrás con él? ¿Qué ganas yéndote con él? ¿Que te explote la bomba vos también? Fe. En vano vela la guardia si el Señor no guarda la ciudad. En vano edifican la casa si no es el Señor el que la edifica. De gana te levantas tempranísimo y te vas a acostar muy tarde y todo amargado, porque Dios a su amado da el sueño. Salmo 127. En vano te afanas si el Señor no está contigo. Entonces, si tú confías en que el Señor está, ora: Padre eterno, ahora sale mi hijo a trabajar. Te ruego que tú lo cuides, que lo guardes, que lo protejas, que vuelva. Cuando le dejo a mi hija en el colegio y a mi sobrino, yo oro: Señor, te pido que almorcemos juntos del día de hoy. Te pido que en la noche estemos juntos en la casa y nos podamos despedir dándonos un beso. Y se lo pido y me voy a trabajar en el otro lado. ¿Y a qué hora nos volvemos a ver? Al almuerzo. Pero para el almuerzo sale otro a retirarlo. Y viene el Señor: que no le pase nada, que no le salga ningún loco con una pistola en la autopista. Orar al Señor para que llegue. Y entonces de ahí viene la fe. Viene la fe. Yo confío en ti, que tú estás conmigo y que tú estás con ellos, Señor. Y que esto que te estoy pidiendo va a darse porque es conforme a tu voluntad. Y aún en esas circunstancias, Señor, y si no pasa, que sea tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque así es la voluntad de Dios. Y en todo Él está conmigo. Y esta seguridad es la que nos trae la confianza de que todo va a salir bien. De cualquiera que sea el resultado, va a ser bueno. Y no me importa quién gane la presidencia de la República. No me interesa. Lo que me interesa es que Jehová esté conmigo. Y no me interesa si mañana sube el IVA o me bajan el sueldo o me lo suben. Jehová está conmigo. ¿Y quién va a hacerse cargo de las cosas? El Señor. Y si mañana me da gripe, y si mañana me da COVID, el Señor está conmigo. Y si el Señor me quiere llevar, pues gloria a Dios, me voy. Como diría el apóstol Pablo, esta fe es la que hay que llegar a tener. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios mío, esto es loco. Que cuando se muera uno de ustedes diga: qué genial, ganó. ¿Se pueden a pensar eso? Ganó, porque se fue al cielo, aleluya, gloria a Dios, se murió. ¿Verdad que es difícil decirlo? Pero Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es una victoria. El morir es una victoria, y la palabra del Señor dice que es agradable, es honroso delante del Señor la muerte de un justo. La fe tiene que llegar a ese punto, hermanos. ¿Y sabes cómo llega? Orando, constantemente, basados en la palabra del Señor, orando de tal forma, de tal manera que el Señor se glorifique todos los días de tu vida. Así es como debe ser. Vamos a irnos a la Biblia a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. ¿Cuál Juan? Juanito. Juan 16, 33. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos plantea dos escenarios. El primer escenario es del mundo.
el lado izquierdo, el mundo. Y nos plantea el otro escenario, la victoria que Él tuvo sobre el mundo, el reino de Dios, el reino del Señor. ¿Me copian? El Señor Jesús en el capítulo siguiente, en el 17, ora al Padre, ora por nosotros y le dice al Padre: te pido por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué tienes aflicciones? Porque no eres del mundo. El mundo te exige que para que te vean la gente bien, para que la gente te trate bien, tienes que tener ropa cara. Eso te dice el mundo. Y claro, uno sufre. No me alcanza. No tengo. Algunos sí tienen. Esperemos que todos tengamos. Aleluya. Pero las circunstancias a veces son complicadas. Y por eso la gente se aflige. Porque en el mundo, y no es en el mundo de ahora, en el mundo de siempre. Ahora quizás uno se aflige por no tener el iPod 11, ¿cómo es? El iPhone 11, o el 14, o el 15, el que salga. Que básicamente es lo mismo, solo con otro número. Quizás uno se aflige por eso. En ese tiempo también había aflicción. Las aflicciones eran un poco más prácticas, ¿no? Porque había gente que tenía para comer, otros no. Había los reyes que se movían con esclavos, siervos, y los llevaban así en tronos cargando, ¿no es cierto? Y estaban los cristianos, que de pronto a veces no tenían para comer, eran perseguidos. Según Marco Aurelio, uno de los emperadores muy famoso, muy conocido, muy admirado por los estoicos, Marco Aurelio dijo que los cristianos son una escoria, son lo peor que tiene. Habría que eliminarlos de la tierra, son una plaga. Eso decía Marco Aurelio de los cristianos. El mundo te aflige por eso. Por eso el cristiano a veces tiene aflicción, porque el cristiano no es del mundo y se mete en el mundo. Estamos aquí, nos toca vivir acá, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la empresa, a la oficina, al grupo de amigos, a la reunión de aniversario, y estamos ahí en el mundo, pero no somos de ese lugar. Nosotros somos del reino de Dios. Entonces, que esa aflicción se elimine no se va a poder. Solamente el Señor te dice: tranquilo, yo he vencido al mundo. El mundo te exige que para superar ciertas cosas y lograr cosas tienes que hacer tal o cual requisito: sobornar a alguien, aflojar la moral, ser un poco más, tener un poco más de licencia en los principios para que puedas crecer. Y ustedes saben y lo han visto, que hay personas que en la empresa suben rápido porque son lo que nosotros decimos chupamedias, ¿no? Lambiscones. Y vemos que hay otros que de pronto se esfuerzan y siguen estando abajo, pero están ahí. Eso es del mundo. Así pide el mundo, pero por otro lado está el Señor. Y el Señor dice: yo he vencido al mundo. Esto nos lleva a una conclusión fácil. Si el mundo ya fue derrotado, entonces el mundo no puede sobreponerse a mí. ¿Sí me van copiando? Si el mundo ya fue derrotado, el mundo no me puede poner reglas a mí. Las reglas que me ponen a mí deberían ser reglas del cielo. El Señor es el único que me podrá poner reglas, el mundo ya no. Y yo debería sujetarme a las reglas del cielo para poder estar en esa victoria. Vámonos rapidísimo a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, vamos desde el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Las reglas que nosotros debemos vivir son las reglas del cielo, los mandamientos que el Señor nos ha dado. El vivir nosotros en los mandamientos, en la ley del Señor que Él nos ha dado,
nos permite a nosotros vivir en una dimensión diferente, algo distinto. El testimonio del cristiano que fue promovido, aun cuando no sobornó a nadie, ese es un testimonio de fe. El cristiano que se ha sostenido tantos años por el milagro del Señor y no sabe, cuando regresa a ver, no sabe de dónde pagó las cosas, ese es un milagro de Dios, eso es fe. Y eso es lo que nosotros vivimos, pero la viviremos más si nosotros vivimos en sus mandamientos. Ahora, aquí viene la discusión eterna, ¿no? La ley ya pasó, ahora estamos en la gracia. Sí, hoy estamos en la gracia. ¿Sabes qué gracia? La gracia de que ya no tenemos que cumplir la ley. La gracia de que ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Nosotros ya somos salvos por gracia y ya está. Ya no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Hoy cumplimos la ley, como dice en 1 de Juan 5:3, por amor. Cumplimos los mandamientos porque lo amamos. Y estos mandamientos ya no son gravosos, ya no son pesados, ya no son imposibles, por cuanto Él ya murió en la cruz y por su sangre nosotros tenemos acceso a esta gracia maravillosa que nos da la entrada al cielo. Entonces, dentro de la ley hay un montón de cosas. Como la pastora Martita nos decía hace un par de semanas, ¿se acuerdan? 613 regulaciones. Ahora, la palabra del Señor nos dice que ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado, porque Jesús ya derramó su sangre. Si ya no hay más ofrenda por el pecado, entonces ya no son 613. Tiene que bajarles un montón. ¿Sabe cuáles? Aquellas que dicen que si la mujer ha sido coquetona y el marido tiene dudas, tiene que ir al templo. El sacerdote coge la ceniza y la tierra que está ahí en el altar, le ponen agüita, mezcla y le da a beber. La mujer bebe eso. Si la mujer está libre de pecado, no pasa nada. Le da un poquito de churreta y ya está. Pero si la mujer está en pecado y la sospecha del marido era cierta, se le descoyunta la cadera, o sea, queda coja. El vientre se le hincha y queda encorvada. Esa ofrenda ya no hay que hacerla. ¿Cuál otra ofrenda? Dice la palabra que cuando el hijo es contumaz y rebelde, traducido al español, un majadero muérgano, dice la palabra que usted tiene que sacarlo a la puerta y decir al pueblo: he aquí mi hijo es contumaz y rebelde. Y dice que el pueblo, los ancianos del pueblo, tomarán piedras y lo matarán a pedradas para que no entre la maldad en Israel. A ver, levanten la mano los que nos hubieran matado. Qué santos que son la mayoría. Solo Ana María y Lavanes son sinceras en que se merecen la pedrada. Porque todos hemos sido contumaces y rebeldes. No quiero. Anda vos, mándale al Carlos. Nunca dije eso. Esa ofrenda ya no hay que hacerla. ¿Saben por qué? No porque son otros tiempos. No porque hemos mejorado. No porque haya las Naciones Unidas y la Convención de los Derechos Humanos. No. Es porque la sangre de Cristo ya fue derramada. ¿Qué otra cuestión? Que cuando el hombre ha matado a otro, que cuando el hombre ha tenido algún tipo de pecado sexual que ofende al Señor, dice la palabra que los llevan al sacerdote y le rompen la cabeza para que la sangre sea sobre su cabeza. Si bien es cierto, morirá, pero salvará su alma, dice la ley. Eso ya no es necesario. Y no es por los derechos humanos, aunque sí sé que algunos dicen, no, eso debería volver. Hay que romperle la cabeza y sacarle la mala sangre. Sí, yo sé que mamá piensa eso. Pero eso ya no es necesario. Y no es por la Convención de Derechos Humanos, no es porque hemos evolucionado, no es porque seamos más civilizados. Es porque la sangre de Cristo ya se derramó en la cruz. Y así como lo que acabo de decir, empieza a contarle todos. ¿Cómo lo cuentas? Agarre Levítico, Deuteronomio y algo de los números.
y va a encontrarse con esto. Y diga, esto ya está pagado, ya está pagado, ya está pagado, ya está pagado. Aleluya, está pagado casi todo, Señor. Porque casi todo es con sangre. Casi todo se santifica con sangre, dice la palabra. Ya está. La sangre de Jesús se derramó por ti, para que tú seas santo. Solo por la sangre de Jesús, independientemente de lo que tú seas ahora. ¿No les parece glorioso? Esa es la gracia. Ahora bien, quedan un par de leyes. Quedan algunas leyes ahí suelticas que no se cubren con sangre. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? No, no es ese. Ese es. Bien, Elizabeth. No es amar a Dios sobre todas las cosas, no. El primer mandamiento, según la ley, es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, y es más largo. El segundo, no hacerse ídolos. El tercero, no tomar el santo nombre del Señor en vano, o sea, no jurar por él. El cuarto, santificar el sábado, o sea, descansar el séptimo día. El quinto, honrar padre y madre, y así hasta cumplir los 10. ¿En esos 10 mandamientos hay sangre? No, son mandamientos, parte de la ley, para cumplir el Señor. Y hay otros más. Ahí está el tema del diezmo, está el tema de la primicia, está el tema de la ofrenda, está el tema de recibir a los extranjeros, está el tema de la posada, está el tema de ayudar a la viuda, está el tema de ayudar al huérfano, está el tema de salir a la guerra y ser valiente, está el tema de quedarse en casa y cumplir las obras que tiene que hacer en casa mientras los otros están en la guerra. Todos estos mandamientos que he mencionado, y son algunos más, no son parte de la ley con derramamiento de sangre, sino es parte de la ley que debemos cumplir. Y si nosotros pensamos decir, bueno, la ley ya pasó, ustedes se acuerdan que esta predicación es solamente una vez al año, ya no voy a diezmar porque la ley ya pasó. Pues te cuento que no. Hay personas que quieren justificar que el tema del diezmo no ha pasado porque es antes de la ley, diezmó Abraham. No, no es por eso. Hay otros que quieren justificar, decir, no, el diezmo todavía sigue porque es de Dios. No, tampoco es por eso. El diezmo no ha pasado porque la ley no ha pasado. El Señor lo que vino es a cumplir la ley, a ratificar la ley. Y ya está. ¿Qué nos toca a nosotros? Cumplir la ley. Y punto. Y si uno dice, no, ya pasó la ley, perfecto, entonces deshonremos padre y madre. Y pongámonos un ídolo acá, montemos una estatua y adorémosle, una vaca. Y si la ley ya pasó, entonces matemos. Matemos a todos los que nos caigan mal. Si la ley ya pasó, entonces miente nomás, no hay problema. Y si la ley ya pasó, entonces no te enojes si tu marido tiene otra mujer, porque ya el adulterio ya pasó. O sea, sí me explico, ¿verdad? La ley no ha pasado. El Señor Jesús nunca dijo la ley acabó. De hecho, el Señor lo que hizo es complicar un poco más. El adulterio ya no es acostarse con la mujer del otro. El adulterio ahora es verle y decirle, qué bestia, qué buena que está. Ya adulteró. Matar ya no es ni clavarle un cuchillo y mecerle las tripas. Matar es decirle ahora, viste, tonto, burro, ya mató. Cosas que decimos normalmente cuando estamos manejando. Ya mató. Eso hizo el Señor Jesús. Una cosa adicional que hizo el Señor Jesús que es espectacular es el tema del día sábado. El reposo. No ha pasado. Hay que hacerlo. Pero ¿qué dijo el Señor? El que está en mí ha guardado el sábado. Si estoy en el Señor, he guardado el sábado. Eso no significa que no voy a descansar. Debo descansar. Solamente que el séptimo día no es el mismo para todos. Para mí, sí. Para Mauricio. Mi semana empieza el domingo aquí y mi semana termina el sábado. El sábado es mi séptimo día, porque mi último día de clases es el viernes a las 10:30 de la noche. Termino clases, despido a los estudiantes, les digo, arrivederci, estos son los deberes. Y termina mi día. El sábado es mi descanso. ¿Pero a qué horas estoy empezando el sábado?
10:30 de la noche, cuando el Shabbat supuestamente empieza a las 6 de la tarde. El viernes a las 6 de la tarde y se acaba el sábado a las 6 de la tarde. Yo no puedo, porque trabajo desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. La parte nocturna, la mañana es de 10 a 12:30. Entonces yo no puedo eso. Pero ¿qué hago? Amanezco el sábado y el sábado procuro dedicarme para las cosas del Señor. Hago todo más suave, más tranquilito, relajado. Leo la palabra, oro, vengo acá. Estamos aquí a las 7:30 con mi esposa orando. Recibo a los que tenga que recibir. Visito a los que tenga que visitar. En la noche damos alguna charla más. Eso se hace el sábado, hago yo. Es mi reposo. Los que trabajan en centro comercial, Darwin, por ejemplo, ¿cómo es tu horario? No lo digas. Es un horario choleña. Es un horario rotativo. ¿Cuándo es su sábado? Cuando le toque. Así de fácil. La Tati, que es médico, o médica, no sé cómo se diga. ¿Cuándo es su sábado? Cuando toque. Depende. Si me va copiando. La ley no ha pasado. El Señor la vino a ratificar. Y dentro de esta ley está el tema de la primicia, que nosotros tenemos nuestra celebración de primicias el día 28 de enero, como todos los años del último domingo del mes de enero, tenemos nuestra fiesta de primicias. La ley de las primicias, apúntese para no leerlo porque es muy amplio. Esto está en Éxodo 34, todo el 34. Pero ponga la atención desde el versículo 16 hasta el 23. Pero es todo el 34. Éxodo capítulo 23 también. Todo, pero sobre todo póngale atención al versículo 19. Repito, Éxodo 34, póngale cuidado del 22 al 26. Éxodo capítulo 23, todo el 23, pero póngale cuidado al versículo 19. También se encuentra en Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Y en Levítico 23, el versículo 10. Igual, todo el 23 de Levítico, pero póngale cuidado al versículo 10. Vamos a irnos al Ezequiel 44:30, por favor. Ezequiel 44:30, dejamos ahí. La primicia es una fiesta, es un mandamiento y es una renovación del pacto, porque el Señor, cuando ya van entrando a la tierra prometida, les dice: voy a renovar el pacto con ustedes. Punto de orden. ¿Quién renueva el pacto? Dios. Usted no hace pacto con Dios. Dios hace pacto con nosotros. Porque el pacto lo hace el que es más alto. Él le dice: voy a pactar contigo. Y uno dice: listo, gracias. Y el Señor ha pactado con nosotros con la sangre de Jesús. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer con el Señor? Un voto. Usted, si quiere, puede decirle: Señor, yo quiero hacer un voto contigo, un voto de paz, un voto de honor. Quiero honrarte, Señor. Y para honrarte voy a hacer tal cosa. Haga usted un voto, puede hacerlo, pero cúmplalo. No se ponga el voto de que se va a ir de rodillas de alquinche, porque primero no lo va a lograr, segundo, eso no es de Dios. El voto puede ser: mi ofrenda va a ser esta durante tanto tiempo. Su voto puede ser: Señor, como voto de adoración a ti, voy a ayudarle al hermano tal o a la hermana tal de la iglesia durante 3 meses. Ese es un voto al Señor. Y no es un voto que se me ocurre ahorita, está en la palabra. Usted puede hacer un voto perdonando una deuda. Señor, por voto a ti voy a perdonar la deuda que mi hermano tiene conmigo. Y eso es un voto al Señor. Es una ofrenda de voto, de devoción, de admiración al Rey. Bueno, cuando el Señor renueva el pacto con nosotros, nos dice que nosotros debemos traer la primicia de todos nuestros frutos a la casa del Señor. Y la primicia es, como dice Ezequiel 44:30, ¿qué dice ahí? Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que la bendición repose sobre vuestras casas.
Y ahí volvemos a lo mismo. Señor está contigo. Cumple con el Señor y que la bendición repose sobre tu casa. La primicia no aleja la muerte, como se ha predicado muchas veces. No es que usted le da la primicia al profeta y la muerte se espanta y se va. No, porque la muerte no se compra con dinero o se le soborna. El único que detiene la muerte es el Dios eterno, el Dios santo y poderoso. Y Él será el que te lleve el día en que Él quiera. Capaz que justo el día que estás poniendo la ofrenda, ese mismo día dice, vente mijo, y subes, y ya está. ¿Sí? La primicia no es para chantajearle al Señor. Señor, verás cuánto estoy dando, ¿no? Yo espero mi camioneta Ford 150 el miércoles, porque el sábado tengo un paseíto. No se hace eso con Dios. Tampoco es que uno diga, Señor, aquí estoy poniendo mi primicia, si ves, verás, entonces esta guata de aquí que me la quites. No funciona así. Tampoco funciona, Señor, estoy trayendo mi primicia, entonces yo quiero ver a mi familia restaurada y todos en amor para el sábado, para el domingo y todos juntos, aleluya, a la iglesia. No funciona así. Estas cosas se cumplen por una sola razón. Él es Dios. Y se acabó. Él es Dios y yo le amo y cumplo lo que Él me dice. Ahora viene la pregunta fuerte. ¿Cuánto es la primicia? Vamos a hacerle con voz de mercadólogo. No se deje estafar. No levanten la mano, pero yo sé que han escuchado muchas veces, bendito Dios, aquí no, que la primicia es todo su sueldo del primer mes, que todo el sueldo de enero es. Muchos han escuchado eso. No es cierto. La primicia es del primer fruto. Ahora, cuando usted lea Levítico 23, no va a leer que diga la primera semana, tu sueldo del primer día, no va a leer eso. Lo que usted va a leer es esto, que traiga una gavilla de los cereales, o sea, del trigo, de la cebada, de la primera cosecha. Usted va a leer, vas a traer la primicia de tus árboles frutales, vas a traer el primer cordero de la manada, el de un año. Vas a leer que diga, vas a traer la primicia, no dice 7 litros, dice 2 décimas de una flor de harina mezclada con aceite. Traducido para nosotros, 7 litros de masa de pizza, porque es harina con aceite. Van a leer que dice, vas a traer 7 litros de vino, dice un efá de vino, 7 litros de vino. Ustedes van a leer eso. Lo he traducido ahorita para que se pueda entender. Nosotros los que estamos acá, casi ninguno siembra. Y espero que casi ninguno tenga vino. Pero la primicia es esto, lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Quiere decir que si tu vaquita dio a luz, bueno, esto es difícil, ¿no? Tienes 2 vacas y nació la vaca 1, tuvo este becerro, y luego la vaca 2 tuvo este otro becerro. Resulta que la vaca 1, el becerro salió con una patita más corta. Entonces ese es el primero, pero no es el mejor. Entonces, ¿qué voy a darle? El segundo, porque ese está bueno. Sí me copia. Es lo primero y lo mejor. ¿Qué pasa que tú eres panadero y quieres traer tu primicia, los primeros panes que hiciste? Viene aquí si hay una equivalencia, son 7 litros de masa. Con eso estamos hablando que salen unos 60, 70 panes. Y justo se te queman los 10 primeros. No los traes, pues están quemados. Traes los que te hicieron bien. Tú ves zapatos, no vas a traer la primera importación, el primer contenedor de zapatos, porque luego ¿qué vendes? Si tú recibes un sueldo, no puedes traer todo el sueldo del mes, porque después ¿con qué pagas tus cuentas? ¿Con qué vives? ¿Con qué pagas la pensión de la escuela? Imagínense que en la siembra cogían la cosecha y entregaban toda la cosecha. ¿Con qué vivían? Dios no es malo, Dios no es una persona que pretenda el mal de nosotros. Lo que pretende es santificar, como dice en Romanos capítulo 11. Si la primera masa es santa, también es del resto de la masa. Si la primicia es santa, es del resto. Entonces, usted tráigale al Señor su primicia. ¿Cuánto? Lo primero y lo mejor. ¿Qué es lo primero?
Hay un montón de cosas para explicar qué es lo primero. Así que ahí va a tocar las preguntas particulares. Y van a empezar a llamarme, llámeme, no hay problema. Van a empezar a preguntarme, pregúnteme, no hay problema. Pero es lo primero y lo mejor. Si para ti lo primero es lo del primer día, perfecto, que sea lo del primer día. Si para ti lo primero es la primera semana, perfecto, que sea la primera semana. Si para ti lo primero es lo de todo el mes, perfecto, eres tú el que lo hace y está muy bien. ¿Qué vas a darle primero al Señor? ¿Qué vas a darle de primicia? Lo primero y lo mejor. Y luego vamos a cumplir el día 28 conforme lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 26 del 1 al 3, cuando dice que cuando traigamos la primicia haremos una proclamación y diremos: Abraham era extranjero, pero ahora se cumplió la promesa contigo. Y traemos por eso la primicia delante del Señor. La palabra de Dios dice que cuando nosotros entremos a la tierra prometida, ahí hay primicia. Hemos entrado. Eres cristiano, eres salvo, tienes la tierra prometida. ¿Quieres ver a tus hijos bien? Sigue cumpliendo. Esto no es para chantajearle al Señor, pero sujétate al amor del Señor, sujétate a los mandamientos de Él. ¿Quieres ver tu casa mejorada? Sujétate a los mandamientos del Señor y vivamos por fe. La fe nos lleva a esto: Señor, te traigo la primicia y quizás me falte algo. No me va a faltar porque tengo fe. Me copia. Traigo lo mejor. Cuando traía el ganadero su primer cordero, el más bonito, el que se hubiera vendido más caro, ese le entregaba. Y con eso, ¿qué hacía el ganadero? Aseguraba que el resto sea santo. Cuando decimos que el resto sea santo, es que el resto se encarga Dios. Dios se encarga del resto. Te retraigo esto, Señor, y me desprendo. Por favor, hazte cargo del resto. Es como decirle a Dios: Señor, sé mi socio en la empresa. Yo lo único que pude poner es el nombre, el rótulo. Por favor, administrala tú. Genera tú los recursos. Eso es la primicia. No es chantajearle, es ponerme del lado de Él. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a adorarle al Señor, a alabarle, y vamos a darle gracias por este tiempo. Vamos a orar ahora mismo. Ore junto conmigo. Cierre sus ojos. Dígale al Señor eterno: Padre Dios, dígale fuerte: Padre Dios, hoy recuerdo tu palabra, que tú estarás conmigo a pesar de las circunstancias. Y asimismo, Señor, yo me comprometo a cumplir tus mandamientos y ponerme de tu lado, porque de esta forma expreso mi amor por ti. Amén. Ahora permítame orar por usted. Eterno Padre, poderoso Señor, yo te pido por todos tus hijos que están aquí ahora en este momento, por ellos que te aman y que te adoran, Señor. Yo te pido que tú les permitas prepararse para el día 28 de enero, que tú nos permitas a todos nosotros prepararnos para traer nuestra primicia, nuestro primer dinero, nuestra primera producción, nuestro primer objeto, lo que sea, Señor. Pon en nuestro corazón aquello que es lo mejor y lo primero para ti. Ayúdanos durante estas semanas, Padre, para hacerlo de una forma correcta y buena, y que nos podamos gozar delante de ti, Señor, que nos podamos gozar en tu presencia, eterno. Así te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu paz, que tu gloria sea con nosotros, en medio de nosotros. Hoy te bendigo, Padre Dios, porque tú eres Rey y has puesto en el corazón de tus hijos también el servirte. Eterno Padre, hoy doy testimonio delante de ellos que durante todo este año 2023 tú fuiste fiel, Señor Dios, a través de ellos, porque este pueblo es un pueblo que te ama y es un pueblo que es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Y por eso esta casa ha podido ser pagada constantemente, sin retrasos, es más, con algo de anticipación. Te agradezco, Padre eterno, por la vida de estos amados que están aquí y de los que no han podido venir el día de hoy, porque a través de ellos muchos pudieron comer en este año, Padre. Muchos pudieron comer que no tenían alimento en un día y pudieron recibir la comida. Yo te agradezco porque por el aporte de estos amados que están acá, Señor, de tus hijos, en este año 2023 que pasó, hubo personas que no tenían dónde vivir y se pudo pagar un lugar para que puedan estar.
Te agradezco, eterno Padre, porque por ellos muchos pudieron tener ropa, muchos pudieron tener cama, muchos pudieron tener cobijas y colchón. Yo te agradezco, Padre, porque estos amados tuyos no se han olvidado de ti. Inclusive, Padre, te bendigo, Señor, porque en el aniversario hubo más allá de lo que estaba pensado. Hubo flores, hubo decoración, hubo chocolate para todos, porque tus amados han sido fieles contigo. Yo te agradezco, eterno Señor, por este pueblo que te quiere, este pueblo que es fiel contigo. Yo te bendigo, Padre Dios, y te ruego y te suplico que tú los sigas prosperando, que tú muevas más su corazón, Señor, hacia ti, para que ellos te sirvan de mejor agrado, que sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias lleguen delante de ti como olor fragante, Señor, que apacigüe la ira, que levante el amor, que levante la bendición tuya, Padre, que tu mano nunca se ha cortado por nosotros, que no se acorte jamás. Que tú sigas bendiciendo, Señor Dios, la mesa de tus hijos, sus arcas, sus tesoros sean multiplicados. Que aquel que el día de hoy no tiene, al finalizar este año tenga, Señor, para compartir con otro inclusive. Que aquel que tiene mucho el día de hoy, se le multiplique más todavía para que pueda ayudar más, Señor. Que tu gloria sea manifiesta en esta casa. Nosotros confiamos en que tú estás con nosotros. Confiamos en eso y te agradecemos, Padre. Yo bendigo a este pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte al Señor.